¿Ya es China la primera potencia del mundo? Durante casi 80 años, la respuesta a esa pregunta habría parecido ridícula. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ocupado una posición de liderazgo tan abrumadora que generaciones enteras crecieron creyendo que aquel equilibrio era permanente. Su economía era la mayor del planeta, su ejército podía intervenir prácticamente en cualquier continente. El dólar se convirtió en la moneda internacional y las principales innovaciones tecnológicas, financieras y culturales surgían de empresas estadounidenses. Mientras tanto, China era vista como un país muy pobre, rural y relativamente aislado. Incluso a finales de los años 70, el PIB chino apenas representaba una pequeña fracción del de Estados Unidos y cientos de millones de chinos seguían viviendo en condiciones de pobreza. Sin embargo, pocas transformaciones económicas en la historia moderna han sido tan rápidas como la protagonizada por China durante las últimas 4 décadas. El país pasó de fabricar productos baratos para empresas extranjeras a convertirse en el principal productor industrial del planeta, el mayor exportador mundial, uno de los mayores inversores internacionales y un competidor directo de Estados Unidos en numerosos sectores estratégicos. Por eso hoy ya la pregunta no parece tan exagerada. Cada vez más economistas, estrategas militares y analistas internacionales discuten si el siglo XXI seguirá siendo estadounidense o si estamos asistiendo al nacimiento de un orden internacional dominado por Pekín. Sin embargo, responder exige definir primero qué significa exactamente ser la primera potencia mundial, porque el poder internacional ya no depende únicamente del tamaño de una economía o del número de soldados. Hoy también cuentan la capacidad tecnológica, el control de las cadenas de suministro, la influencia financiera, el acceso a recursos estratégicos, las alianzas diplomáticas y la capacidad de fijar las reglas del comercio mundial. Y ahí es donde comienza el verdadero debate. Bienvenido al Desorden Global. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Durante décadas, el PIB fue considerado el principal indicador para medir el poder económico de un país. Si utilizamos el PIB nominal, Estados Unidos sigue ocupando el primer puesto con una economía cercana a los 30 billones de dólares, mientras China ronda los 19 billones. Sin embargo, existe otro indicador que muchos economistas consideran más útil para comparar la producción real de los países. Se trata del PIB medido por paridad del poder adquisitivo, conocido como el PPA. Este sistema tiene en cuenta cuánto pueden comprar realmente las personas dentro de cada país con su moneda. Bajo este criterio, China superó oficialmente a Estados Unidos hace ya más de una década y actualmente mantiene la mayor economía del planeta según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Este dato suele sorprender porque apenas aparece en el debate político occidental. Sin embargo, refleja una realidad importante. China produce enormes cantidades de bienes y servicios utilizando unos costes internos considerablemente inferiores a los de Estados Unidos. Ahora bien, disponer del mayor PIB por poder adquisitivo no significa automáticamente ser la economía más poderosa. Estados Unidos sigue dominando el sistema financiero internacional. El dólar representa alrededor del 58% de las reservas oficiales de divisas de los bancos centrales del mundo y participa en cerca del 88% de las transacciones del mercado mundial de divisas según el Banco de Pagos Internacionales. Además, la mayor parte del comercio internacional de petróleo, gas y materias primas continúa realizándose justamente en dólares. Eso proporciona a Washington una herramienta de poder extraordinaria. Las sanciones financieras impuestas a países como Irán o Rusia demuestran hasta qué punto controlar la moneda internacional puede convertirse en un instrumento geopolítico. China intenta reducir esa dependencia impulsando el uso internacional del yuan. Ha firmado acuerdos bilaterales de intercambio de divisas con numerosos países. Promueve pagos internacionales mediante el sistema SWIFT como una alternativa al SWIFT
y cada vez más operaciones comerciales con Rusia, Brasil o algunos productores de petróleo comienzan a realizarse en moneda china. Sin embargo, el yuan todavía representa una pequeña parte de las reservas internacionales y su utilización global sigue estando muy lejos del dólar. Donde sí resulta mucho más difícil discutir el liderazgo chino es en la industria. China produce aproximadamente un tercio de toda la producción manufacturera mundial. Ningún otro país se acerca siquiera a esa cifra. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, pero con una participación muy inferior. Desde acero hasta paneles solares, pasando por teléfonos móviles, ordenadores, baterías, electrodomésticos, maquinaria pesada o componentes electrónicos, la economía mundial depende enormemente de las fábricas chinas. La pandemia mostró con enorme claridad esa dependencia. Cuando numerosas ciudades chinas suspendieron temporalmente su actividad industrial, empresas de todo el mundo sufrieron escasez de componentes, retrasos en la producción y fuertes aumentos de los costes. El ejemplo de las tierras raras resulta todavía más revelador. Estos minerales son imprescindibles para fabricar vehículos eléctricos, radares, misiles, teléfonos móviles, aerogeneradores o semiconductores avanzados. China concentra una parte muy significativa del refinado mundial de estos materiales, lo que le otorga una enorme capacidad de presión sobre determinadas cadenas industriales. Algo parecido ocurre con las baterías de litio. Empresas chinas como KTL o BIT se encuentran entre los mayores fabricantes mundiales y abastecen a numerosos productores internacionales de vehículos eléctricos. La situación también ha cambiado profundamente en el terreno tecnológico. Durante años predominó la idea de que China simplemente copiaba tecnología occidental, pero esa imagen cada vez refleja menos la realidad. Actualmente China lidera el despliegue mundial de redes 5G, concentra un elevado porcentaje de las solicitudes internacionales de patentes, domina buena parte de la fabricación de paneles solares y se ha convertido en uno de los principales productores de vehículos eléctricos. Además, el país invierte cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, biotecnología y exploración espacial. La misión Chang'e ha logrado traer muestras de la cara oculta de la Luna, mientras la estación espacial Tiangong demuestra que Pekín ya posee capacidades espaciales independientes. No obstante, todavía existen áreas donde Estados Unidos conserva una ventaja considerable. Las empresas estadounidenses siguen liderando el diseño de los semiconductores más avanzados, los principales sistemas operativos, buena parte del software empresarial, la computación en la nube y muchas de las universidades e instituciones científicas más prestigiosas del mundo. Las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China muestran precisamente que Washington considera este uno de los principales campos de competencia estratégica. El ámbito militar representa un panorama igualmente complejo. China posee actualmente la mayor marina del mundo en número de buques y continúa ampliando rápidamente su flota. También desarrolla misiles hipersónicos, capacidades antisatélite y modernos sistemas de defensa aérea. Su presupuesto militar ha aumentado de forma constante durante más de 2 décadas y el Ejército Popular de Liberación atraviesa una profunda modernización. Sin embargo, medir el poder militar únicamente por el número de barcos sería un error. Estados Unidos mantiene cerca de 750 bases militares repartidas por decenas de países. Dispone de 11 portaaviones de propulsión nuclear capaces de operar en cualquier océano y conserva una red global de aliados que incluye a Japón, Corea del Sur, Australia y la mayoría de los miembros de la OTAN. China posee una fuerza enorme para defender su entorno regional, especialmente alrededor del mar de China Meridional y Taiwán, pero todavía carece de una capacidad comparable para proyectar poder militar de forma permanente a escala global. También conviene observar la influencia diplomática. Durante los últimos años, China ha ampliado enormemente su presencia internacional mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta. Más de un centenar de países participan en distintos proyectos relacionados con infraestructuras, puertos, ferrocarriles, energía o telecomunicaciones financiados por bancos chinos. Pekín también ha incrementado su peso en organizaciones internacionales,
participa activamente en los BRICS, impulsa instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversión en infraestructura y ha reforzado sus relaciones con África, América Latina y Oriente Próximo. Un ejemplo especialmente significativo fue la mediación que facilitó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en el 2023, un acuerdo que muchos interpretaron como una señal del creciente protagonismo diplomático chino en una región tradicionalmente dominada por Washington. Sin embargo, China todavía afronta importantes limitaciones. Su población comenzó a disminuir, el envejecimiento avanza rápidamente y la crisis inmobiliaria ha puesto de manifiesto importantes desequilibrios internos. El elevado endeudamiento de gobiernos locales y promotoras inmobiliarias también representa un desafío considerable para el crecimiento futuro. A ello se suma la creciente desconfianza de numerosas economías occidentales que intentan diversificar sus cadenas de suministro hacia países como India, Vietnam o México para reducir la dependencia de la industria china. Por otra parte, muchos países mantienen estrechas relaciones comerciales con Pekín mientras continúan dependiendo de la protección militar estadounidense. Esa dualidad refleja perfectamente la transición que vive el sistema internacional. Entonces, ¿es China ya la primera potencia del mundo? La respuesta depende del criterio utilizado. Si hablamos de producción industrial, capacidad manufacturera, comercio internacional, infraestructuras, exportaciones o tamaño económico medido por poder adquisitivo, China ya ocupa una posición dominante en numerosos indicadores. Si analizamos, por otra parte, el sistema financiero internacional, la influencia del dólar, la capacidad militar global, las alianzas estratégicas, el poder cultural o la innovación en determinados sectores de alta tecnología, Estados Unidos sigue conservando ventajas muy importantes. Quizá la conclusión más precisa sea otra. El mundo unipolar surgido tras el final de la Guerra Fría está desapareciendo progresivamente. Estados Unidos continúa siendo una superpotencia extraordinariamente poderosa, pero China ha alcanzado un nivel económico, industrial, tecnológico y diplomático suficiente para disputar ese liderazgo como ningún otro país lo había hecho desde la desaparición de la Unión Soviética. Y esa competencia entre ambas potencias probablemente marcará buena parte de la política internacional durante las próximas décadas. La gran incógnita ya no consiste únicamente en cuál será la primera potencia mundial. La verdadera pregunta es si el siglo XXI terminará siendo un siglo compartido entre Washington y Pekín o si uno de los dos acabará imponiendo un nuevo orden internacional. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ahora te invito a ver este otro video en mi canal. Hasta la próxima.